Hola, digan sí o no para empezar a grabar. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la clase. Hoy vamos a empezar entonces ya el módulo de errores innatos del metabolismo relacionados con los carbohidratos. Entonces, vamos a empezar. Las ayudas, entonces van a estar como carbohidratos uno 2 porque son varios temas en uno. Por ejemplo, hoy vamos a ver las fructosemias y las galactosemias. Bien, de otro lado, quiero recordarles, para como los anuncios parroquiales, quiero recordarles que el próximo fin de semana es el parcial. Los temas que entran son todos los vistos hasta el taller de genética. Cada que hacemos los videos, inmediatamente los subo. A veces hay un problemitas con el tiempo para subir, pero entonces al otro día yo generalmente ya está el link. Bien, voy a compartir la pantalla. Comparto la pantalla y voy a dejar de presentar la cámara para mejor resolución. Quisiera preguntarles si alguno escucha como un ruido de fondo. Lo que pasa es que están haciendo una reparación, entonces es para ver No, si... profe, no se escucha. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Bueno, vamos entonces a empezar los errores innatos del metabolismo de los carbohidratos. Este es un resumen de lo que es la vía metabólica del libro de Feducci, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos a ubicar, estamos ubicados aquí en esta parte que corresponde a los carbohidratos o polisacáridos. Si ustedes ven con respecto a los errores innatos del metabolismo, fíjense que de alguna manera los otros metabolismos están, sea en eventos anabólicos o en eventos catabólicos, están conectados. Y de otro lado, todos se dirigen hacia un metabolismo central que es el que va a permitir la energía, ¿cierto? Producción de energía en ese acople entre el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, ¿cierto? Vamos a obtener la energía que necesitamos. También vamos a ver que hay unos, en todas las macromoléculas que vamos a ver, hay unos productos de desecho, pero en este momento, pues no vamos a, a, a ver sino el de carbohidratos, ¿cierto? Bueno, eh, vamos entonces a ver las galactosemias. Pero para introducir esas galactosemias, entonces tenemos que ver el metabolismo de los carbohidratos, de la galactosa. Y básicamente, ay, denme un momentico, pongo el metabolismo de la galactosa porque generalmente este tema no se da en endocrinología y metabolismo, solamente los que ven conmigo bioquímica estructura metabólica pueden verlo. Bueno, y aquí un tema muy importante dentro del metabolismo de la galactosa es pensar y que eso tiene que ver con el tratamiento, el manejo. Y aquí empezamos a ver, y aprovecho para decirle que una de las preguntas que me hacen los pacientes y ustedes mismos, ¿por qué razón me dediqué a estudiar estas enfermedades? Es porque, y por lo que quiero fomentar y dejar en ustedes, es que si estas enfermedades
se diagnostican a tiempo, con solo hacer la restricción dietaria del alimento, el paciente puede cambiar su estilo de vida, pasar de evitar un deceso, la muerte, de evitar un retardo mental, etcétera, o algunas otras manifestaciones que no le permiten una calidad de vida, como lo vamos a ver en esta, que es la ceguera. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos la galactosa? La galactosa, como ustedes saben, es un monosacárido, ¿cierto? Es una hexosa, tiene 6 carbonos y está en muchos alimentos, pero guarda especial importancia en nosotros los mamíferos, básicamente porque nosotros consumimos leche, la leche, lo primero que hacemos es la alimentación materna, y esa leche entonces está compuesta por lactosa. Ahorita vamos a ver que la lactosa es un disacárido que, un momentico, no, Penélope, es un disacárido que está compuesto por glucosa y galactosa. Bien, el tipo de unión entre las galactosas, o cómo están las galactosas dentro de los alimentos, es el tipo de enlace en los que ellos se encuentran. Entonces así tenemos la galactosa soluble, que tiene enlaces tipo beta, como las legumbres, las verduras, las frutas. Y tenemos entonces, bueno, aunque esos betas también pueden estar en leguminosas, en algunos cereales, y en las leguminosas, cereales, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la harina, el trigo, la cebada, etcétera. Allí la gran mayoría son tipo alfa. Esos son llamados galactosidócidos, pero además tenemos que tener en cuenta que existen otras macromoléculas que contienen galactosa, y son los glucocerebrósidos o gangliósidos. ¿Y dónde tenemos eso? Pues en la carne, es decir, todas las carnes tienen galactocerebrósidos, tienen gangliósidos, pero en especial las vísceras. Ahora, todo lo que comprende, recordemos, si lo vieron de pronto en biología de las células, no sé dónde lo habrán visto, los gangliósidos, los esfingolípidos, todo este tipo de compuestos son macromoléculas que están compuestas por azúcares, por ácidos grasos y por grupos aminos. Entonces, de tal manera que cuando hablamos de las fuentes alimenticias, lógicamente para este grupo de enfermedades que son las galactosemias, los lácteos, la leche y todos sus derivados es el primer prohibido. Pero como vamos a ver al final de la presentación, vamos a ver que existen algunos alimentos que están no tan prohibidos, ¿cierto? Porque de todas maneras, pues lo tenemos en casi todos los alimentos. Entonces, de tal manera que aquí están las leguminosas, los cereales, en otros no se cumple mucho, como es, por ejemplo, los dátiles, estos son los higos. Y aquí hay un punto muy importante, sobre todo para ustedes como médicos, porque muchas de las envolturas que tienen los medicamentos, las pastillas, sobre todo las cápsulas, están a bases de azúcares. Generalmente son azúcares como la galactosa. Entonces hay que tenerlo cuidado, sobre todo para estos pacientes con este tipo de enfermedades. Bueno,
Pero centrémonos un poquitito en la galactosa de la leche. La galactosa que nosotros consumimos en la leche, básicamente se va a dar dada por, o la vamos a obtener básicamente porque lo que consumimos en la leche es lactosa. Y tenemos en el intestino una beta-galactosidasa, una lactasa, que está específicamente en el enterocito, en las células en cepillo. Entonces allí ella va a hacer esa función de cortar esa lactosa en galactosa y glucosa. Entonces, ese disacárido queda como monosacárido. Y de ahí viene una fuente importante de galactosa. Bien, esa beta-galactosa que está en el intestino es un isómero de las que se encuentran en otros tejidos como las alfa-galactosidasas. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pero antes de eso, quiero recordarles que nosotros como mamíferos evolutivamente, entonces tenemos genes para poder expresar esa lactasa o beta-galactosidasa. Esos genes están hechos lógicamente para que nosotros como mamíferos podamos alimentarnos de la madre. Generalmente, y estamos evolutivamente hechos para que es la expresión, la full o la expresión génica de esta enfermedad esté a más o menos hasta los 6-7 años. Después de los 7 años, la expresión génica de la lactasa empieza a disminuir, empieza a bajar. ¿Qué significa esto? Significa que en la medida en que vamos envejeciendo, nosotros tenemos menos lactasa o menos beta-galactosidasa para digerir esa leche. Por esa razón es que después de la juventud, ¿cierto?, cuando se está llegando a los 20 años en adelante y cada vez peor, por eso encuentran algunos de ustedes que están aquí en clase que ya no pueden tomar leche, o sus papitos, o sus familiares, o el abuelo. ¿Por qué? Porque cuando toman leche, entonces les da diarrea, o les da gases, distensión, cólicos abdominales, pueden darle hasta una especie se les inflama el colon con unas episodios de cólicos importantes. A veces les dan muchos eruptos o flatulencia, peos, con un olor muy característico. Y ese color característico es porque, y esa diarrea se da básicamente porque como ya no tenemos la enzima que va a digerir la leche, entonces empieza a crecer la flora bacteriana o la microbiota del intestino que hace que pueda digerirse esa leche. Entonces ahí se ocasiona la diarrea. Por esa razón, ahí pues sabemos que la leche, la de la mamá, es una muy buena fuente de alimento, de aminoácidos, de carbohidratos, tiene fructosa, anticuerpos, pues las ventajas de la leche, como la leche no hay nada, la que nos da la mamá. Seguidamente nosotros tomamos la leche de otros alimentos. Y ahí viene otro punto importante porque para otras enfermedades huérfanas tenemos que... se me fue la paloma. O sea, para otro tipo de enfermedades huérfanas, la leche, ¿cierto? Al tener esa alteración de la microbiota, entonces da unos efectos colaterales, unas disbiosis. Recordemos que la disbiosis es cuando hay esa descompensación de las poblaciones bacterianas. Entonces, es muy fácil porque simplemente se interrumpe la leche. Pero además de eso, tenemos otras enfermedades huérfanas
otras enfermedades del sistema inmune, donde hay una alergia a la caseína. La caseína es una proteína de la leche, es la proteína más alergénica. Entonces, ustedes van a poder, y ahora que les va a tocar una nueva medicina, esa nueva generación del conocimiento que se está dando en la ciencia, donde pacientes que solo con quitarles la leche empiezan a quitar una serie de dolores articulares, de dolores musculares, de inflamaciones, de acné, de aparición de ciertas manifestaciones en la piel. Y básicamente es, por un lado, por el sistema inmune, porque el sistema inmune genera todas estas cosas, y por otro lado, por la compensación el mejoramiento de la disbiosis. Pero eso sería otro tema, eso daría para otro flexible. Bueno, pero vamos a centrarnos entonces ahora sí en lo que tiene que ver con el error innato del metabolismo. Entonces, esa lactasa, como ustedes ven acá, este es el disacárido, la lactosa, y la beta-galactosidasa o la alfa-galactosidasa lo que nos va a hacer es que nos convierte este disacárido, o sea, de dos carbohidratos, en monosacáridos, uno de glucosa y uno de galactosa. Entonces, cuando las enzimas que tienen que ver con el catabolismo de la galactosa, están afectados por un error innato de metabolismo, por enfermedades que se pasan de padres a hijos. De padres a hijos heredan esa enfermedad y afecta a alguno de los genes que expresa enzimas para, en este caso, el catabolismo de la galactosa. Aquí vemos en este dibujo donde claramente tenemos como la galactosa, ¿cierto?, digiere y convierte eso en glucosa y podemos obtener energía. Pero el grupo de enfermedades que están relacionadas con estos genes, porque son varios genes, se llama galactosemia, o sea, aumento de galactosa en sangre. Ese aumento de galactosa en sangre hace que, como vamos a entenderlo acá, no con el detalle que se vería en bioquímica, que justamente les cuento que di la clase del lunes pasado sobre este azúcar. Entonces, el acúmulo de los metabolitos que se producen en esta vía, entonces pueden producir una falla renal, una hepatomegalia, cataratas, daño del cerebro. Ahorita vamos a ver cómo. La prevalencia mundial entre las enfermedades, los errores innatos del metabolismo frecuentes, están las galactosemias. Tanto que en la mayoría de países, dentro del tamizaje metabólico, se incluyen las galactosemias. Hoy en día nosotros tenemos, como lo vimos en las generalidades, vimos que la galactosemia, denme un momentico, yo hago aquí, cuadro una cosita. Bueno, entonces, las galactosemias, dentro del tamizaje neonatal ampliado, la ley que vimos, entonces se está incluyendo las galactosemias. ¿Cuál es la frecuencia o la prevalencia? Porque la prevalencia mundial está entre 1 en 223.000 y 1 en 48.000. Ojo, cuando dicen prevalencia mundial, se incluyen los países donde esa prevalencia ha sido caracterizada. Para el caso de Colombia, no se sabe. Nosotros no tenemos la frecuencia de estas enfermedades. Tenemos los datos que nos van brindando las asociaciones, los datos pírricos que tienen, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Pero en realidad en Colombia no se sabe exactamente cuál es la prevalencia o la frecuencia de esta enfermedad. Entre los países
que tienen la frecuencia más alta está Irlanda, que es 1 en 16.000. Este tipo, perdón, estas enfermedades, si no son diagnosticadas, manejadas y tratadas a tiempo, pueden llevar a la muerte y en su defecto pueden dejar a la persona con grandes daños como ciegos, retardo mental, etcétera. Miremos entonces cómo es la historia, un poquito de la historia. La historia, porque es importante, porque nos ayuda a entender muchas de las razones por las que hoy en día estamos viendo, trabajando y estudiando este tipo de enfermedades. Y cómo algunos de los médicos de acá que de repente se van a dedicar a las ciencias básicas y a la investigación tengan inspiración para dedicarse a esta rama, porque carecemos de tantos tratamientos y tantos biotecnologías para el diagnóstico de esto. Bueno, miren que aquí se relaciona con lo que vimos en la clase pasada, que fue el taller de genética mendeliana. Estas enfermedades, claro que cada que veamos uno las voy a decir, pues estas enfermedades son autosómicas recesivas. Para recordarles y para que lo vayan grabando, ojo, porque lo pongo en el examen. El domingo entra en el examen. Entonces, cuando hablamos de herencia autosómica recesiva, estamos hablando de una herencia donde para que se pueda dar la enfermedad se necesita herencia del padre y herencia de la madre. Como ustedes podrán ver aquí, podemos ver que este dibujo es de un texto para galactosemia, y si pueden ver, como podemos ver aquí, el dibujo no corresponde porque esta no es autosómica recesiva. Ahí les dejo la tarea para que se pillen por qué. Bueno, entonces, ¿cómo le parece que a principios del siglo pasado, en 1908, este doctor von Ruse miró que había niños que estaban excretando azúcar, que estaban eliminando en la orina azúcar? Y entonces ya en 1917 dijeron, vea, hay un error, recuerden que muy importante, que ya había salido el legado de el tratado de Archibald-Garrod, ¿cierto? Entonces, que salió en 1909. Entonces dijo, vea, este es un trastorno hereditario, es un error innato del metabolismo, porque se hereda de padres a hijos, y lo que sucede es que los pacientes que tienen esta condición están eliminando por orina galactosa. La galactosa y la fructosa nosotros eliminamos muy poquito, casi nada de este tipo de carbohidratos. Entonces ya justo hasta el 50 ya se desarrolla esta vía, que es la vía de Lyell, que es la vía metabólica de los carbohidratos, específicamente de la galactosa. Esto le representa 20 años después, en el 70, un premio Nobel. Bueno, fíjense que, bueno, se me olvidó decir lo más importante. A pesar de que todavía no era claro ni los genes, ni la vía, no se sabía muy bien, sin embargo, en el 35 Mason y Turner hicieron la descripción clínica y notaron, que esto es muy bonito, porque notaron que cuando restringían este azúcar en la dieta, ¿cierto?, los niños podían crecer sanos y salvos muy bien. Bueno, otro dato importante es el aporte que hizo Robert Guthrie, que desarrolló el tamizaje neonatal en el papel filtro, o también se conoce como el tamizaje por gota de sangre o papel filtro.
Entonces allí se hacían esas determinaciones. Y quise traer esto porque es de Colombia. La primera vez en Colombia que se detectó una galactosemia fue por el doctor Alberto Hernández en 1983. Entonces vamos a mirar el metabolismo. El metabolismo es la vía del Ayalor, que tiene básicamente 3 vías accesorias. Entonces está la vía de la pirofosforilasa, la vía del galactitiol y la vía del galactonato. Miren, esto es muy bonito. Les voy a presentar acá la gráfica que la pueden ver en el libro de Saduray. Está muy bonito. Creo que esa fue la que traje. Porque yo les voy a explicar por qué. ¿Cuál es la razón por la que se va hacia el galactitiol y el galactonato? Y la importancia que esto tiene es decir, en las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes. Aquí se las presento. Entonces, primero voy a hablar de la vía ligeramente, no en detalle, porque aquí no me interesa sino que ustedes enfaticen en uno las enzimas y en las dos vías alternas. Normalmente usted toma leche, lactosa o tiene galactosa de otros orígenes, ¿cierto? Y entonces la galactosa se convierte en metabolitos tan importantes como la galactosa 1-fosfato y el UDP, ¿cierto? La uridindifosfato galactosa, que se convierte en uridildifosfato glucosa. Bueno, esa es la vía, normalmente. Cuando hay una cantidad importante de galactosa, ¿cierto? También hay una parte que se puede ir, esa galactosa, por efectos de la galactosa deshidrogenasa en galactonato, ¿cierto? O ácido galactónico, y en galactitiol, en presencia de la aldosa reductasa. Entonces, para lo que tenemos aquí, que es las galactosemias, cuando una de estas enzimas, que es las que vemos acá, están afectadas, se interrumpe la vía. Entonces, al interrumpirse la vía, ¿cierto? La cinética de la vía y de la reacción, entonces no permite que salga la cantidad de galactosa y por lo tanto se desvía hacia estos dos metabolitos, que es el galactitiol y el galactonato. No sé si traje aquí el metabolismo del galactonato y el galactatiol. Vamos a ver, no me acuerdo. Entonces, tenemos acá la galactosa, ese carbohidrato de 6 carbonos, se convierte en galactosa 1-fosfato, o sea que en el carbono 1 se pone un fosfato y eso lo hace una quinasa y se llama galactoquinasa. El gen que está implicado en eso es el GALC, ¿cierto? Luego la galactosa 1-fosfato, ¿cierto? Se tiene que convertir o se convierte en uridindifosfato galactosa por esta enzima que se llama la galactosa 1-uridiltransferasa, codificada por un gen que se llama el GALT, ¿cierto? Y este uridildifosfato tiene dos posibilidades. Uno, que se convierta otra vez en galactosa 1-fosfato por una enzima que se llama UD-glucosa galactosa fosforilasa. Y dos, y esta enzima es una enzima que es bidireccional. Y dos, la otra fuente que lo hace es una epimerasa que convierte la UDG-GAL4 epimerasa en UDP glucosa, uridindifosfato glucosa. Esa enzima se llama entonces la GALE. El gen que expresa esa enzima se llama el GALE. De esta manera se va a convertir las UDP glucosas
en UDP galactosas y viceversa, es bidireccional. Resulta entonces que nosotros, otra cosa que es muy importante precisar, es que la galactosa entra por un transportador que se llama el GLUT2. Ese GLUT está sobre todo en el hígado, el páncreas, los riñones, bueno, y un poquito en el intestino, ¿cierto? Entonces, por este GLUT2 es que se va a transportar la glucosa. Por eso cuando veamos, por ejemplo, la glucogenosis, ¿cierto? Vamos a ver algunas glucogenosis que hay que hacer restricción en galactosa también. ¿Por qué? Porque está afectado el transportador que es el GLUT2 y por tal razón entonces vamos a tener galactosa, ¿cierto? Bueno, entonces esa galactosa sufre los diferentes destinos y catabolismos, ¿cierto? Y aquí hay un punto muy importante. Recordemos que la galactosa no solamente viene a partir de la lactosa o de los monómeros, sino también del metabolismo de glicoconjugados. O sea, por ejemplo, los glucocerebrósidos, etc. La galactosa también está asociada o indirectamente a otros tipos de metabolito como es la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Fíjese que tiene alguna relación con el glucógeno, las reservas de glucógeno. Porque para que se den las reservas de glucógeno se necesita la glucosa 1-fosfato, que es uno de los metabolitos intermediarios de la vía. Entonces, ¿qué sucede? Ya vimos que generalmente la gran mayoría de galactosa se va por el catabolismo normal, ¿cierto? Que es lo que llaman la vía clásica o la vía de Laillot. Se escribe Laillot se dice. Entonces, pero ya vimos entonces que, por un lado, me devuelvo para que lo recuerden, está la vía del galactitiol y el galactonato. Entonces, ¿qué sucede? Que ese galactitiol se excreta por el riñón, ¿cierto? Pero como es tan abundante, se acumula en algunos tejidos, como por ejemplo los ojos, el cerebro. Y tenemos el galactonato, ¿cierto? Ese galactonato, si bien se puede desviar por la vía de las pentosas, el problema es que hace que los niños pues entonces activen esta vía, ¿cierto? Y tengan los problemas que tiene su fenotipo, como vamos a ver más adelante. Por esa razón, normalmente lo que va a suceder en las galactosemias es que si los niños consumen galactosa, sobre todo representada en los productos lácteos, entonces se va a aumentar el galactitiol y el galactonato, pero el galactitiol, que es lo que promueve la producción de cataratas. Esa es de las enfermedades que se expresan desde la infancia, incluso hay niños que nacen con cataratas. Y ahí viene un punto muy importante para cuando usted sea pediatra, neonatólogo, ginecólogo, o cuando en la periferia del país le toca atender partos. Si un niño nace ciego o nace con cataratas, sospeche de que el niño puede tener una galactosemia. Pero además de eso, bueno, y el galactitiol y la galactona, como vimos, se va a eliminar por los riñones, ¿cierto? Y por esos excesos va a haber un deterioro de los riñones. Pero además tenemos que el aumento del 1-fosfato galactosa, ¿cierto? Va a promover otras vías. Entonces tenemos la vía de las fructosas, ¿cierto? Y las fructosas entonces se van a derivar, como vamos a ver ahorita, hacia la producción de gliceraldehído 3-fosfato y de dihidroacetona fosfato, lo que va a hacer que estos niños tengan mayor acúmulo de triglicéridos,
de colesterol, de lípidos en sangre, ¿cierto? Mire que el metabolismo no se puede aislar. Y la disminución de UDP-GAL, ¿cierto? Que es una fuente de nucleótidos de uridina, ¿cierto? La disminución del UDP-GAL en los daños cerebrales que comprometen el desarrollo y crecimiento del cerebro. En cuanto a las galactosemias, tenemos entonces una serie de, incluso ahorita bajé un artículo preparando la clase, para la preparación de la clase, bajé un artículo que se los voy a compartir, ¿cierto? Porque en todo este tipo de páginas web, de aplicaciones, de programas, ¿cierto? Generalmente los países que tienen desarrollado el tamizaje tienen programas de sus enfermedades más fuertes, entonces entre ellos está las galactosemias. Esperen un momentico que yo no sé qué está pasando. Discúlpenme, yo miro porque es que esto era como después de que viéramos unas cositas. Ah, no, sí me quedó bien. Lo metí fue dentro de generalidades. Bueno, entonces yo los invito para que entren a estas páginas porque realmente son muy útiles para ustedes. Ahorita al final de cuando veamos el tema de galactosemia, para que miremos, por ejemplo, la nueva guía que salió del 2016, que ahora es una tendencia ese tipo de guías. Las guías ya vienen, o sea, guías, última guía del encuentro de galactosemias, de recomendación 1, 2, 3. Muy interesante, muy respetuosa, ¿cierto? Bien, quiero aquí mostrarles un videíto, este videíto sobre, tengo que parar la grabación y volverla a iniciar porque recuerden que por la inteligencia artificial y el Big Data, si YouTube me detecta esto, no me lo deja subir, ¿cierto? Entonces voy a detener la grabación.